Y estamos con un caro amigo, un gran profesional, abogado, politólogo, exconsultor, docente universitario, político. Formó parte también de la elaboración de una constitución, la nuestra, que hace 33 años está vigente. Y en 1992, un 20 de junio, Paraguay estrena o entraba en vigor en Paraguay la nueva Constitución Nacional, reemplazando a la anterior de 1967. Y pasaron 33 años y rige desde aquel momento esta Carta Magna, de la que vamos a consultar aquí con Hugo Estigarribia, que fue uno de sus elaboradores, ¿verdad? ¿Es así o no? Sí, tuve la suerte de ser convencional. Fuerte aplauso para Huguito Estigarribia. Muy buenos días, un placer estar aquí realmente. Nosotros sí. ¿Cómo fue aquel momento, digamos? ¿Cómo se gesta una constitución? No sé si se gesta de la A a la Z o si intervinieron parcialmente dentro de un basamento ya existente. ¿Cómo fue aquello? La Constitución es un pacto social, político, jurídico para un momento determinado. Paraguay vivía un momento de transición a la democracia, ¿verdad? Sí. Se produjo la caída de Stroessner en febrero del 89. Asume Rodríguez, después llama a elecciones para legitimar su poder, ¿verdad? Porque fue un golpe de Estado. Y se necesitaba una constitución, se necesitaba un cuerpo jurídico para el tiempo nuevo que vivía la República. Se convocó a elecciones de constituyentes en el 91. Yo tuve la suerte de poder ser candidato por la capital, ¿verdad? Había dejado Centro Estudiante, la presidencia de Centro Estudiante de Derecho un año antes, ¿verdad? Y nos favoreció una coyuntura. El doctor Morales había sido candidato colorado, había perdido contra Filisola la intendencia. Entonces necesitaba la presencia de gente joven. Y ahí fue que yo pude entrar a la lista y fui constituyente, ¿verdad? Y aparte tenía otra ventaja. El doctor Oscar Paciello fue mi profesor de la facultad, me conocía y me dijo, tenés que y avaló lo tuyo. Y claro, tenés que entrar a la constituyente y el liderazgo político también, pues yo hacía política con el movimiento del doctor Seifar, el movimiento renovador. Entonces se impulsó mi nombre y bueno, pude entrar y fue una experiencia fascinante, ¿verdad? Porque habían políticos mayores de todos los sectores y fue un ejercicio de tolerancia y de democracia en Paraguay nunca visto, porque los colorados teníamos mayoría en ese momento con la constituyente. Sin embargo se consensuaron casi todos los artículos, 2 o 3 artículos creo, otros los paraguayos en el extranjero y algunos que otros artículos no se consensuó, y fue un cuerpo jurídico que cambió la historia de Paraguay, porque de 33 años ahora, el paraguayo se acostumbró a vivir en libertad. Las generaciones jóvenes a lo mejor no valoran, no conocen eso. Pero yo que viví los años de autoritarismo, sobre todo los últimos años que se endureció el régimen, puedo decirte que un valor como la libertad, después de la vida, la libertad es lo más importante, ¿verdad? Tenemos imágenes nosotros de esa constitución, cuando se proclama la constitución y todo ese tipo de cosas. En nuestro archivo está todo eso. Por ahí si buscan, porque va de la mano aquello respecto a lo que está diciendo acá y nos está reverdeciendo históricamente el querido Hugo Estigarribia, ¿verdad? Reiteramos que hace 33 años entró en vigencia la nueva Carta Magna, la nueva Constitución Nacional, tiene 33 años. Esto ocurría en 1992, así que, y reemplazaba a la anterior Constitución, la de 1967. Yo te hago una consulta. Se convocó a los constitucionalistas. Ese fue un trabajo rápido, había buena predisposición de la gente para ser convocada, no hubo peros en ese aspecto. Y si hoy, hipotéticamente, se hiciera lo mismo,
vamos a tener el mismo resultado en el sentido del apoyo de los constitucionalistas para una nueva constitución. Las circunstancias eran otras. El Paraguay estaba transitando una nueva etapa de democracia, necesitaba legitimar jurídicamente eso. Porque entonces se plasmó en la reforma constitucional, la Constitución de 1967, que tenía un tinte autoritario que ya venía en la Carta Política de 1940. Entonces, con esta Constitución, la parte dogmática, derechos, garantías, obligaciones, es muy rica en favor de la ciudadanía, en favor del ser humano, la Constitución nuestra. Y la parte orgánica previó la incorporación de la dirigencia política del interior, porque esa constituyente tuvo una peculiaridad. Por primera vez los liderazgos políticos de los dos partidos tradicionales, Colorado y Liberal, acordaron que se hagan elecciones en los departamentos para elegir a constituyentes. Entonces, la dirigencia que vino del interior, las bancadas campesinas Liberal y Colorado, eran mayoría. Y ellos determinaron el modelo constitucional, por eso tenemos las gobernaciones. Tenemos las juntas departamentales muy criticadas, porque nosotros los constituyentes jóvenes propusimos que sean los intendentes electos, miembros de la junta, pero ellos votaron y sacaron que las juntas departamentales existan como voto popular, por ejemplo. Hoy no tienen una función específica como deberían tener, ¿verdad? Entonces te digo nomás que la Constitución nuestra tiene muchos defectos. Por ejemplo, se critica mucho el jurado de enjuiciamiento. Hoy el Consejo de la Magistratura, la politización de la justicia por órganos de extrapoder, porque el factor humano no ha aplicado la Constitución como debería. Pero nadie puede negar que esta es la mejor Constitución que tuvo el Paraguay. Eso lo dijo la más también, libre. Eso lo dijo Fernando Griffith, claro, que estuvo antes. Bueno, la más libre primero, porque ya había democracia, ¿verdad? Los factores de poder se limitaron. Fíjate vos, mucho se hablaba de que Rodríguez quería la posibilidad de ser reelecto. Él había comprometido que no iba a presentarse. Igual los constituyentes metieron en el artículo de que él no podía. Entonces le aplicaba él la elección futura, porque la ley rige para el futuro, ¿verdad? Entonces fíjate vos, ese factor de poder, por ejemplo, fue determinado por la constituyente, limitado por la constituyente. El poder civil se impuso porque el comandante en jefe de la Fuerza Armada es el presidente de la República. Fíjate, la Constitución. Entonces, un pacto histórico hacia el futuro. Hoy tenemos la libertad de prensa. Hoy voy a tener la libertad de la fuente de investigación, por ejemplo, que tienen los periodistas. Usted, una Alcibiades de González del Valle fue constituyente, ¿verdad? Estaba Benjamín Fernández Bogado, que había venido hace poco a Estados Unidos, y otros. Estaba Saucedo Roa, que ahora está en el Cabildo. Te hablo de periodistas, ¿verdad? Sí. Estaba un Luis Alfonso Rex, un luchador por la democracia. Grandes juristas como Rafael Eladio Velázquez, Elio Fernández Arévalo y otros, ¿verdad? Rafael Eladio Velázquez. Óscar Paciello, el doctor Paciello, una personalidad jurídica, señora Óscar Facundo Ifrán. Un patricio republicano. Él creo que lideró eso. Él fue el presidente. O sea, era un momento histórico de buscar acuerdos, consensos para una nueva sociedad. Óscar Facundo Isfrán, a ver si buscan una imagen del... Un gran señor, Tuve la suerte de en nombre de los constituyentes poder despedir sus restos en el cementerio de la Recoleta en una mañana fría. Vivió muchos años el doctor, por suerte. Óscar Facundo Ifrán, longevo, de 93 años, 95 años creo que murió, ¿verdad? Un poquitito más, un poquitito menos. Y te digo, esa clase política que estuvo en la constituyente en aquella época no existe hoy. Y te voy a explicar por qué no existe hoy. Porque hoy el factor dinero y mal habido puesto en la campaña electoral es lo que mueve todo. Incide en el perfil de la dirigencia política. Y vos fíjate cómo se están aplicando la mayoría en el Congreso. El Partido Colorado, que tenía mayoría en la constituyente, consensuó, y ahora sin embargo arrasan. Ahora liquidaron la inscripción automática de los jóvenes al cumplir 18 años. Liquidaron la posibilidad que se use el padrón nacional para la concertación. Hoy hay un retroceso, porque hoy la mayoría está mal usada. Entonces, una constituyente... Espera, pero explica bien esa parte, porque es fundamental lo que decís. Fíjate vos, está mal usada. ¿Por qué? ¿Qué cosa está mal usada? La mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque si bien en democracia la mayoría manda, eso es real. Tiene que mandar para bien del Paraguay. Y no para perjuicio del Paraguay. ¿Por qué? Porque eso es lo que juraron los legisladores, cumplir la Constitución y las leyes.
y el político busca el bienestar. Sin embargo, esta ley que cancela la inscripción automática, todos los jóvenes que cumplen 18 años ahora van a tener que inscribirse especialmente a través de inscriptores otra vez. En el extranjero sobre todo. Fíjate, por ejemplo, un ciudadano paraguayo que vive en el estado de Santa Catarina. Tiene que ir al consulado en Florianópolis. Allá en Brasil. Sin embargo, si se registraba y que vivía en Santa Catarina, cumplía 18 años y entraba en el padrón. O sea, estamos cercenando la posibilidad del voto de miles de paraguayos. ¿Y eso se hace con qué objetivo? Con el objetivo de dificultar justamente la inscripción y que los partidos tradicionales, que son los que tienen más recursos para inscriban a su gente, y los que puedan entrar, y esto va en directo perjuicio sobre todos los paraguayos migrantes, porque tienen muchas dificultades para inscribirse. Entonces, porque se dieron cuenta en las elecciones pasadas que los votos en el extranjero le dieron su voto a otro candidato. Paraguayo Cuba creo que ganó en España, por ejemplo. Yo tengo una experiencia en la interna colorada, yo gané en Nueva York, porque pude controlar todas las mesas. Imagínate, le gané a la lista de senadores de Carte y de Zacarías Irún en ese momento, porque controlé todas las mesas. O sea, los migrantes tienen otra lógica. Y si ellos participaran en forma masiva, que no participan, podrían cambiar el resultado de las elecciones, ¿verdad? Entonces, eso, y los jóvenes que se incorporan tienen otra mentalidad. Bueno, y eso es lo que más o menos entonces te digo, pasa en el ejido de Venezuela, aquí con Maduro. Claro, ejemplo. Lo que pasa es que estamos siguiendo la receta de Venezuela, de Nicaragua, de endurecer las reglas para la democracia. Esta ley contra las ONG, por ejemplo, saca una ley contra las ONG, ¿por qué? Porque son tanques de pensamiento donde están los intelectuales o las personas que opinan y que naturalmente critican lo que pueda estar mal el gobierno. Entonces molesta que se le financie y que esas personas tengan voz y opinión. Sin embargo, o sea, ¿vos no estás de acuerdo con Leite en ese aspecto? No estoy de acuerdo con Leite en ese aspecto, porque yo creo que primero es inconstitucional la ley. Todavía no está en vigencia, pues tiene que sacar un decreto para poner en vigencia, ¿verdad? Es inconstitucional. Es inconstitucional porque se mete a investigar a la persona jurídica privada, que son las ONG. El Estado no puede hacer eso. Tiene su mecanismo de control. Está la CEPRELAB, hay otro organismo, tributan, etcétera, etcétera. Y sin embargo hicieron la semana pasada con una fundación de la ultraderecha española, ¿verdad? El Foro hicieron de Madrid. el Foro de Madrid. O sea, ¿en qué quedamos? No era que las ONG son todas malas. Y después, cuando las ONG son amigas, son buenas, y hacemos con pomposidad un acto con la presencia del presidente, etcétera, etcétera, contrariando la doctrina del Partido Colorado, entre paréntesis, ¿verdad? Pero las demás son malas. No, señor, ¿verdad? En todas las organizaciones pueden haber ciertos abusos, ciertas discrecionalidades, ¿verdad? Pero eso no justifica jugarle a matar a la ONG, por ejemplo. Eso va en contra del espíritu de la Constitución, de la libertad de la Constitución, de la libertad de asociación. O sea, entonces, esta clase política que ahora tiene una mayoría, está conspirando contra la vigencia de una Constitución que da libertades plenas desde hace 33 años. Este copamiento que hay. ¿Cómo era el clima en ese momento de elaboración de los artículos y la convivencia? Porque ahí estuvieron todos en el Banco Central, ¿fue verdad? Sí, resulta que ahí... ¿Cómo fue ese, digamos, eso se inició en diciembre del 91, ¿verdad? Pero teníamos un plazo límite hasta fines de junio para tener redactada toda la Constitución, o sea, muy corto el tiempo. Entonces se decidió crear una comisión redactora que trabajó todo enero, ¿verdad? Para hacer ya un anteproyecto de Constitución. Entonces, trabajó la comisión redactora todo enero con representantes de todos los sectores, ¿verdad? Y después presentó un proyecto al Pleno de la Constituyente. Entonces, tenía artículos propuestos por la comisión redactora, por ejemplo, artículo 1, artículo 2, y después había propuestas también de los constituyentes. Entonces se trabajó un texto base que la comisión redactora preparó. Y ahí fue clave el papel de Pacielo, por ejemplo. Claro, fue el papel clave de Belio Fernández Arevalo, jurista, que estuvo exiliado mucho tiempo en Argentina, una personalidad que después fue presidente del Congreso. Un Rafael Eladio Velázquez, en mi homenaje a mi maestro Antonio Salún Flecha, por ejemplo, fue embajador mucho tiempo. Flecha, el doctor famoso. Federico Callizo,
El doctor Federico Callizo Nicora, ¿verdad? Nicora, una personalidad, ¿verdad? Rafael Eladio Velázquez ya cité, ¿verdad? El doctor Rodrigo Campos Cervera. Estuvo Carlín Romero Pereira. También. Sí. Bernardino Cano Radil. Sí. ¿Verdad? Juan Ernesto Villamayor, que estudió en Argentina. Cano Radil estudió en Córdoba. ¿Verdad? O sea, diversas versiones. Después está Pepito Morinio, por ejemplo. También. ¿Verdad? Ya cité Rex. O sea, gente muy interesante estuvo en esa constituyente. El propio Jaime Bestar fue constituyente también. Podemos poner eso que dice ahí, a ver, desde el inicio, lo que dice este señor que fue presidente de la constituyente. A ver, adelante. Óscar Facundo Ifrán. Óscar Facundo Ifrán. Vamos a poner lo que dice. El 1 de diciembre de 1991 se celebraron las elecciones para la Convención Nacional lo que dice él, que promulgó la nueva Tito Sayer, José Félix Fernández Tigarrilla. De junio de 1992. Eliminó la posibilidad de reelección del presidente, concedió al Poder Legislativo mayores competencias de control y supervisión sobre el Poder Ejecutivo y acabó con la antidemocrática ley electoral de 1961 mediante un nuevo sistema proporcional, DONT. Creó el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Vino esta Constitución del 92, que yo creo que fue importante para trazar una línea delimitatoria de nuestra vida ciudadana. Yo suelo decir que me tocó, en gracia, dirigir un poco la Sinfonía de la Libertad. Qué lindo. Porque fue una constitución la más libre, la más soberana y la más expresiva de todos los sectores del país. Qué buena definición. Esa de Sinfonía de la Libertad me encantó, voy a usar hoy en memoria la sintonía, la sinfonía de la libertad. La sinfonía, porque la música, la expresión de la sinfonía es la armonía de instrumentos musicales. Fíjate vos, la sabiduría, estoy con el auricular porque estuve viendo esto, realmente me emociona. Sí. El famoso Chemo Pirimbán en este momento, ¿verdad? Espectacular. Óscar Facundo Ifrán fue presidente provisional de la Convención Nacional Constituyente del Paraguay, y se lo quiso y se lo respetó mucho a Óscar Facundo Ifrán. Y los que atacan la democracia siempre están atacando la Constitución, como el peor de los males, y muchos que no participaron, que no pudieron ser constituyentes, atacan también la Constitución. Incluso despectivamente en una época Adolfo Ferriol le llamó CONACO, Convención Nacional Constituyente, pero despectivamente, ¿verdad? Es uno de los que más ataca, el amigo. ¿Y por qué? Y porque él dice que tiene muchos errores, ¿verdad? Tiene errores, es hecha por humanos, pero es lo mejor que se ha producido jurídicamente, y no digo porque yo haya sido el redactor, sino por la calidad. Es citada como ejemplo en el constitucionalismo moderno. Yo te voy a contar, ayer yo estuve en una reunión en el Poder Judicial de profesores de Derecho Constitucional de todo el pael Muy interesante estuvo el ministro de la Corte Víctor Ríos, estuvo Manuel Ramírez Cañas, el ministro de la Corte, y el ministro Lecano Claude, y fue muy interesante la reunión. O sea, hoy la Constitución avala la libertad, ¿verdad? Avala la garantía que tiene la persona, la presunción de inocencia, por ejemplo, ¿verdad? Todos somos inocentes hasta que se nos condene, y siempre se alega, o escuchar que las personas alegan eso. Por ejemplo, hoy el periodismo, ¿por qué puede investigar? ¿Por qué mi amigo Bruno Masi tiene información secreta? Porque las fuentes de información son secretas para la prensa. Imagínate lo valioso que es eso. Periodistas paraguayos han sido premiados por trabajo de investigación en el extranjero, ¿verdad? Y hoy, ¿por qué de alguna manera se controla al poder político? Porque hay acceso a la información pública que está garantizada en la Constitución. Fíjate lo importante que es la Constitución, los límites que establece la Constitución. ¿Por qué ahora? Y la pregunta, ¿se cumple la Constitución? Se cumple en mucho, y mucho también no se cumple. Por ejemplo, está el tema de los peajes, que objetado por nuestro común amigo que está en Camboriú, refugiado. Herman Panco. Sí, porque el tributo tiene que ser creado por ley. Por decreto ley se creó en esa época, se asimilaba a la ley, y usan todavía ese decreto ley, ¿verdad? O sea, en muchas cosas no se cumple. Pero cuando se intentó violar la Constitución de manera grosera,
como con el intento de enmienda de 2017 para la reelección, el pueblo salió a la calle, ¿verdad? Y se produjo la famosa llamada quema patriótica por el amigo Payo Cuba del Congreso, porque si no se venía la enmienda. O sea, nuestra Constitución nos da la garantía de cambios de figuras en el poder. Porque ¿qué buscó esta Constitución? Esta Constitución buscó que acabe el autoritarismo en el Paraguay, la historia autoritaria, que no es solamente de Stroessner, ya viene de antes, se reforzó con Stroessner, ¿verdad? Porque Stroessner usa la Carta Política de 1940, que se hizo Estigarribia. claro, y que murió el mariscal Estigarribia. Después, en 1954, él usa hasta 1967. O sea, 13 años gobernó con esa Carta Política. Entonces tenemos que ser justos también en lo que decimos. Esta Constitución traza un nuevo signo histórico para el Paraguay. Ahora, que no se cumpla porque el factor humano falla, o porque la politización de la justicia se produce porque los sectores políticos ocupaban estamento de docente, de no docente, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otra cosa. Pero yo te digo algo. Yo creo que esta Constitución nos está dando un tiempo nuevo, absolutamente diferente al anterior. Y estos 33 años justifican plenamente esta Constitución. Ahora, más adelante, cuando haya un clima adecuado, cuando las fuerzas políticas estén equilibradas, cuando haya actores que se animen a entrar a la arena política y que jerarquicen la política, yo creo que se puede dar. ¿Puede revisar la Constitución? Se puede revisar más adelante, ¿verdad? Pero hoy ahora no están dadas las condiciones, no hay clima. Aparte, Paraguay tiene otras prioridades en este momento. Los índices de pobreza son altos, ¿verdad? La economía, tenemos una deuda pública muy alta, ¿verdad? Tenemos un transporte público horrible, una salud pública pésima, al punto tal que un senador estuvo denostando contra la ministra de Salud, un senador oficialista, ¿verdad? Beto Velar. La educación pública es pésima, ¿verdad? Entonces hay problemas básicos del ciudadano. La macroeconomía no llega al bolsillo de los paraguayos de clase media, baja y baja. Bueno, y los transportistas están pidiendo al gobierno $9 millones, o si no van a parar con sus camiones, digamos. Otra vez. Los colectivos van a... Y Santiago Peña se comprometió a mejorar el transporte público cuando asumió, antes de asumir. Y ahora vamos a ver qué dice el 1 de julio al respecto de eso. Y vamos a escuchar. Porque se inicia el Congreso, ¿verdad? Claro. La nueva etapa del Congreso. La obligación presidencial es informar el 1 de julio ante el Poder Legislativo su informe de gestión de año de gobierno. Y el 1 de julio se inicia el nuevo año legislativo. El 1 de julio a 30 de junio va. Así como el periodo de los 5 años empieza un 30 de junio hasta el siguiente 30 de junio, ¿verdad? Decime, y el doctor Óscar Facundo Insfrán, mientras presidía esa constitución, o la, ¿cómo se llama? Constituyente. La Convención Nacional Constituyente, sí. Sí, la constituyente, Convención Nacional Constituyente, enfatizó de que esta nueva Carta Magna también despertó el interés por el sistema DONT. ¿Qué es el sistema DONT? Bueno, el sistema DONT no está establecido en la Constitución, está en el Código Electoral. El sistema proporcional es el que estableció la Constitución. ¿Qué es la proporcionalidad? La proporcionalidad es un sistema electoral por el cual las fuerzas políticas están representadas en los órganos colegiados proporcionalmente a la cantidad de votos que tienen. En los órganos colegiados, porque en los órganos uninominales, como el Poder Ejecutivo, o Intendente, o Gobernador, es una sola persona la que se elige, ahí no se aplica el sistema DONT. ¿Verdad? Porque la proporcionalidad se da para establecer la cantidad de escaños en el Senado, en diputados, en juntas municipales, en juntas departamentales. Entonces es muy importante porque establece la representación real de las diversas fuerzas políticas conforme a la voluntad del elector, el soberano, que es el pueblo. Entonces se establece el sistema proporcional, y dentro del sistema proporcional hay varios sistemas, o sea, que se estudian en la ciencia política. Está el sistema DONT, es uno, ¿verdad? Y entonces el Código Electoral estableció el sistema DONT, que es el que tenemos. Pero lo que estableció la Constitución es la proporcionalidad, que debe ser respetada en todos los órganos públicos y privados que tengan conducción colegiada. Fíjate vos. Decime, ¿y en la mayoría de las constituciones rige este sistema DONT? No. Sistema proporcional sí. El sistema DONT, te explico, solamente en una ley
El sistema DON es una modalidad del sistema proporcional. En casi todos los países existe la proporcionalidad. Proporcionalidad que es muy interesante porque antes... Y en Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos es distinto porque se hace la elección por estados. Entonces, el que gana, gana todo. En cada estado, ¿verdad? ¿Entiendes? Por ejemplo, el senador que gana... Y eso no se reprisa en otros lados, en otros países. No, porque Estados Unidos tiene un gobierno federal. Entonces, bueno, pero Brasil también. Brasil, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos, al ser un estado unitario, tenemos una lista nacional, por ejemplo, para el Senado, claro, acá en Paraguay. Y en los departamentos sí hay proporcionalidad. En Estados Unidos es diferente porque como la elección se hace por estados, esos representantes ante el Congreso, entonces ahí el que gana todo. El sistema de Estados Unidos es un poco diferente al otro. Ahora, en la generalidad de los países con el estado unitario como el nuestro, se aplica la proporcionalidad para órganos colegiados. O sea, eso, por ejemplo, es interesante, ¿verdad? Es interesante, pero no aplica, por ejemplo, para el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Porque el Consejo de la Magistratura para la elección de abogados, ¿verdad? Por ejemplo, de representantes, ahí se aplica la proporcionalidad. El que gana la elección entra, 2 escaños son, y el segundo entra también. Y si gana por un margen muy amplio, el primero entran sus 2 candidatos. Ahí la proporcionalidad se aplica. Decime, ¿y sigue vigente esta constitución que comenzó, que arrancó hace 33 años? ¿Vos cambiarías algo hoy, así como están las cosas? Algo que... A futuro sí. A futuro, por ejemplo, que el vicepresidente tenga funciones de presidente del Congreso. Porque hoy tiene la función de reemplazar al presidente y coordinar relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no tiene la presidencia del Congreso. Las juntas departamentales, por ejemplo, que hoy no tienen... ¿Y en qué sentido va a cambiar eso? ¿Va a tener más...? No, y ahí sí va a poder coordinar, porque él va a ser presidente del cuerpo, como en Argentina. Sí, como en Argentina. Sí, el presidente, la vicepresidenta es vicepresidente del Congreso. ¿Y para qué está entonces el vicepresidente? Y el vicepresidente hoy está para sustituir al presidente, y esa relación de coordinación no puede hacerla bien porque todos quieren hablar con el Poder Ejecutivo. Él no está dentro del Congreso. Ese, por ejemplo, es un error que cometimos. Después, por ejemplo, redactaría mejor los artículos de inamovilidad de magistrados, porque la Corte interpretó a su favor y hoy son inamovibles hasta los 75 años. Imagínate un ministro de Corte que entra a los 40, tiene 35 años para estar. Una mejor redacción eliminaría las juntas departamentales, por ejemplo, o que sean integradas por intendentes. ¿Y los gobernadores? Bueno, ¿seguir con ellos gobernadores o eliminarlos? En el marco de una buena descentralización, los gobernadores pueden ser muy útiles, porque son representantes del pueblo, pero son electos por el pueblo, representan al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Antes, ¿cómo era? El Poder Ejecutivo designaba a los delegados de gobierno. Entonces, ahora se le da al pueblo que elija a los gobernadores. Ahora, hay que mejorar mucho, hay que afinar mucho los artículos referentes a las gobernaciones, sobre todo en las leyes, no tanto en la Constitución. Después también yo incorporaría, por ejemplo, algunos reclamos que hacen los sectores afectados del Poder Judicial, que los magistrados también integren el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. O incluso despolitizar eso, o eliminar, o hacer un nuevo modelo, ¿verdad? Porque el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, por consecuencia del factor humano, están influyendo mal en la justicia, ¿verdad? Entonces hay que escuchar esa crítica, ¿verdad? Después, por ejemplo, consideraría la reelección alternada. Atendé esto. Sí, claro. El tiempo de vigencia de esta Constitución nos ha demostrado que el gobernante que está al tercer año ya piensa en cómo puede hacer para cambiar la regla de juego para reelegirse. Ahí tenemos el intento de enmienda del 2017. Antes Lugo intentó también, ¿verdad? Nicanor lo pensó, pero no implementó. Entonces, si hay un buen gobernante que siga gobernando bien los 5 años, pero que se tenga que ir, pero que pueda volver a una elección alternada, como en Uruguay. Como en el Uruguay, sí, o en Chile. Entonces va a ser un buen gobierno los 5 años, porque quiere ser recordado para poder ser reelecto en el futuro. Pero no se usa el poder político para él ser reelecto en la elección siguiente, que es la reelección continua. Y acá utilizan de los 5 años 3. Y 3. O sea, 3 para gobernar supuestamente, y después ya están en campaña. Están en campaña, están pensando
en cómo pueden cambiar la Constitución o cómo ponerle a tu pingo para que el día de mañana no se te investigue, por ejemplo. Sin embargo, un buen gobernante que quiere el día de mañana volver, gobierna bien los 5 años, y dice, bueno, yo me voy, pero quiero volver a pelear. Yo, por ejemplo, creo que la calle Pou, que ahora dejó la presidencia de Uruguay, va a querer volver a ser candidato. Sí, claro. Como fue en su momento Sanguinetti, como fue en su momento Tabaré Vázquez, de Uruguay. Entonces, esa reelección alternada te da, primero, que no se manipule el poder para que se quede el que está, sino que haga un buen gobierno, ¿verdad? Y que pueda premiarse un político que hizo un buen gobierno el día de mañana. Eso, por ejemplo, es algo interesante, ¿verdad? Después, otra cosa que yo incorporaría es la elección de medio término del Poder Legislativo. ¿Cómo es eso? Y como en Estados Unidos, como en Argentina, que cuando entra un presidente ya hay un Congreso que está en funciones desde hace 1 año o 2 años y que terminan la mitad del mandato presidencial. Ahora, por ejemplo, Milei el año que viene tiene las elecciones legislativas, o este año, no recuerdo bien. Este año o el año que viene. Entonces, es una especie de referéndum o plebiscito la gestión de ese presidente si se le elige a sus listas. ¿Entendés? Y hay una renovación del Congreso ya con la tónica del nuevo presidente, pero no es que están los 5 años, ¿verdad? Entonces eso es una especie de redefine la regla. Por ejemplo, Trump, 26 de octubre. sí, este año, que Trump, cuando tenga elecciones legislativas de medio término, vamos a ver si puede seguir haciendo todo lo que quiere como hasta ahora que tiene mayoría legislativa. Y a la inversa, Milei, que entró casi sin legisladores, puede tener legisladores ahora. Incluso ganó la elección de Buenos Aires hace poco, de legislación porteña. Entonces, fíjate vos, hay cosas, hay ejemplos. El referéndum, por ejemplo, el revocatorio del presidente, que se hizo en California, cuando se le revocó el poder a Schwarzenegger. El referéndum revocatorio, se revoca el mandato presidencial. Nosotros hoy solamente por vía de juicio político le podemos destituir al presidente, ¿verdad? Después reglamentaría mejor la pérdida de investidura a los legisladores que hoy están manipulando con mayoría, por eso se le echó a Katia González en un procedimiento absolutamente inconstitucional. O sea, hay algunos artículos que deben ser modificados, otras figuras que deben ser mejor reglamentadas y otras figuras que pueden ser incorporadas. Y el fiscal general del Estado tiene que tener más fortaleza, un poder de decisión independiente. ¿Cómo es el asunto? El fiscal general del Estado tiene demasiado poder hoy. Tiene mucho poder. Para mí el cargo con más poder en Paraguay, después de la presidencia de la República, es la Fiscalía General del Estado, porque es el que impulsa las acciones. Y eso es porque la ley orgánica del Ministerio Público, el Código Procesal Penal y normas inferiores le dan ese poder. Porque la Constitución establece un marco. ¿Y por qué siempre se lo está criticando? Y porque se congelan casos o no se investigan casos. Ahora, por ejemplo, tenemos se rechazó la denuncia contra Horacio Carta de Erico Galeano, dice. Sí, bueno, esa es una actitud de los abogados. La Corte tiene la responsabilidad de sancionar a los abogados chicaneros, ¿verdad? A los que presentan incidentes, porque hoy un nuevo mecanismo para liberarle a un defendido es que expire el tiempo de investigación, la prescripción de la causa. No es por inocencia. Tenemos periodistas, tenemos políticos, tenemos varios que están hoy como blancas palomitas. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo de la investigación, la prescripción. Entonces, ¿qué hacen para llegar a eso? Incidentan, recusan, hacen chicanas, ¿verdad? Entonces ahí tiene que entrar la Corte con su poder de potestad disciplinaria sobre los abogados. Y eso no se da. Y no se está dando. Fíjate, vos lo recusaron a estos fiscales por una opinión hace 2 años. O sea, esperaron llegar a juicio oral para hacer esto. Eso no puede ser, ¿verdad? Y la Fiscalía tiene demasiado poder porque es la que impulsa la acción penal. Y el particular ya no tiene poder en la querella. Entonces, es muy grave eso. Tenemos que darle más poder al particular. La querella autónoma tiene que volver. Entonces, y el fiscal tiene que tener menos poder, ¿verdad? Y más poder al ciudadano que denuncia, al ciudadano que acusa, al ciudadano que querella, ¿verdad? O sea, hay que, porque hoy
cada presidente que se va se asegura de poner su fiscal general amigo para que el día de mañana no se le investigue. Esa es la verdad. ¿Y se puede revertir eso alguna vez? ¿Mejorar en ese aspecto? Totalmente, con mejores legisladores. Pero se hay puede que hacer cambiar la Constitución para ello. No hace falta cambiar la Constitución. Hace falta cambiar la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Procesal Penal, el Código de Organización Judicial tal vez, y normas inferiores. O sea, categóricos. Y otra cosa, hoy, ¿quiénes son los fiscales? Jóvenes, la mayoría de jóvenes recién recibidos, relativamente recién recibidos. Hay que buscar que la gente ya consagrada profesionalmente sea los fiscales, para que tengan la espalda de evitar la tentación. ¿Vos querrías ser fiscal? No pensé. En otra estructura sí. En otra estructura. ¿Qué quiere decir? Y otra estructura, otro diseño, no el que tenemos ahora. Esto que pasó con se reunieron los expresidentes, no sé en qué acto fue esto, que se fue Nicanor, se fue Cartes y convocó Santiago Peña, por supuesto, lo invitó a Abdo Benítez y no asistió. Eso está mal, esa es una afrenta, y él fue vicepresidente. ¿Cómo no asiste a una cuestión donde todos sus colegas, digamos, asistieron y él no? ¿Eso está bien? Pero tampoco tuvo González Maqui, ni no tuvo Guasmusi tampoco. O sea, yo lo que creo es que últimamente, para mostrar el poder de Cartes, le invita también a Nicanor. Nicanor es un florerito que se muestra ahí. O sea, ¿por qué? Esto fue en el regimiento de escolta presidencial. ¿Por qué en el regimiento de escolta presidencial tiene que estar los expresidentes? Nada que ver. Porque hace poco se lo vio a Sanguinetti con el presidente de Nuevo Uruguay, que es de izquierda, Sanguinetti y la calle Pou. Pero era otro tipo de acto. ¿Por qué en un acto castrense tiene que estar invitado todo el presidente? No, eso fue en Brasilia. Bueno, no sé, en un acto, pero fuera, ¿verdad? Entiendo. O sea, no es un acto castrense. ¿Por qué en un acto castrense tiene que estar Horacio Cartes y Nicanor? De ninguna manera. Yo creo que absolutamente injustificada. Protocolarmente no corresponde que ellos estén. Ya culminó su mandato. O sea, yo creo que en este caso, si bien Mario Aldo lo hizo a propósito para no compartir escenario con ellos, no corresponde la invitación a los expresidentes. Yo creo que esta es una demostración del poder de Cartes a un factor de poder como la Fuerza Armada. Inadecuado. Y que Nicanor está ahí como figurón para avalar que se le invitó a los expresidentes. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esto. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias, querido Hugo Estigarribia, abogado, constitucionalista, politólogo, consultor, docente universitario, político y el balance del 1 al 10, esta Constitución, ¿qué número tiene? Yo le daría un 8. Un 8. Un 8 le daría. ¿Por qué le doy un 8? Porque también falta que sea reglamentada por leyes inferiores. La ley de centralización, por ejemplo, falta. Y también un 8 porque hay ciertas figuras como la vicepresidencia de la República, como las juntas departamentales. Por eso sigue siendo un florero la vicepresidenta. Sí, claro. Es un florero porque sustituye al presidente y no puede coordinar bien las relaciones con el legislativo. Las juntas departamentales, por ejemplo. O sea, hay artículos de la Constitución que hacen bajar la nota de la Constitución. ¿Qué cambiaría si este vicepresidente también dirige el Congreso? Sería parte del cuerpo. O sea, no vota, ya sé, pero dirige, tendría más importancia, se lo respetaría más al vicepresidente. Claro, porque no solamente es sustituto del presidente, sino que está dirigiendo el órgano que tiene que dialogar permanentemente con el Poder Ejecutivo, por ejemplo, la ley de presupuesto. O sea, el presidente del Congreso, que a la vez se avisara con el Poder Ejecutivo, es muy importante. O sea, por eso te digo, por eso le doy un 8, porque tiene errores propios de ser humano. La inamovilidad de los ministros de la Corte, que se redactó para que sea inamovible después de 3 periodos, ellos interpretaron y se quedaron hasta los 75 años, ¿verdad? Que la inconstitucionalidad tenga efecto erga omnes. Vos te vas a plantear una inconstitucionalidad de una ley y te sale a favor, pero a mí se me aplica y a vos no. O sea, una inconstitucionalidad tiene que tener efecto para todos. Si es inconstitucional para mí, es para vos. Eso, por ejemplo, también y constituiría un tribunal constitucional. ¿Sí? Hay la Corte Suprema de Justicia y un tribunal constitucional.
Hay muchas cosas que hacer entonces en este país, che. Hay mucho que hacer, por eso te doy un 8 sobre 10, porque hay cuestiones que el paso del tiempo nos demostró que podían haber estado en la Constitución. Muchas gracias, Hugo Estigarribia.